El TECON recibe la señal del microcontrolador y se encarga de procesarla y enviarla hacia nuestro panel de LCD para ahí producir la imagen. Para que tenga una referencia más clara del proceso que sigue la señal de video, le pedimos vaya a la página número 11 del manual de seminario. Este es un diagrama a bloques de un televisor LCD. Vamos a hacer un repaso completo de cuáles son los procesos que sigue la señal, con el fin de reafirmar el conocimiento. Aquí tenemos nosotros el sintonizador de canales. El sintonizador de canales recibe una señal de RF proveniente de la antena. Les recuerdo que en todo momento el sintonizador de canales va a recibir una señal de I²C, o sea, la señal de data y clock. Esta señal proviene desde el microcontrolador. El sintonizador de canales de los televisores de alta definición son sintonizadores o túner dobles. Nos entrega una señal NTSC, que como ya comentamos, se trata de una señal de video convencional, no de alta definición. Esta señal es llevada hacia un switcher, hacia un interruptor selector, el cual nos va a seleccionar las diferentes entradas. Recuerden que podemos tener en un televisor de LCD entrada de video 1, entrada de video 2 y entrada de video 3. Esto varía dependiendo la marca y modelo. Inclusive algunos equipos tienen entrada de componentes en video. La señal pasa a través de este switcher, sale la señal de croma, sale la señal de luminancia y se aplican al microcontrolador o procesador de video, que también le llegan a llamar Trident. Este microprocesador va a recibir también en un momento determinado la señal ATSC, que corresponde a una señal digital, ya que el tuner nos va a entregar, cuando sean sintonizados canales digitales o en alta definición, nos va a entregar una señal ATSC. Cuando ustedes vean en las características del televisor que la señal es ATSC o que ese televisor capta señales ATSC, significa que es capaz de captar señales digitales y muy pero muy probable de alta definición. Recuerden que todos los canales de ATSC o alta definición vienen por UHF, mientras que los canales NTSC van a venir algunos en VHF y algunos en UHF. Pues bien, la señal ATSC entregada por el tuner, la señal IF, es llevada al descodificador. El descodificador nos va a entregar una señal de alta definición o señal digital hacia nuestro procesador de video. Este procesador se encarga de manejar la señal y enviarla directamente hacia nuestro ensamble del panel de LCD. El panel de LCD tiene esta tarjeta, la tarjeta lógica, la tarjeta que se conoce con el nombre de TECON. La tarjeta TECON es la que se encuentra en la parte superior de la pantalla. Es precisamente esta tarjeta. Es una tarjeta que está en la parte superior de la pantalla. Aquí retiramos precisamente la cubierta, el blindaje, y podemos ver toda esta tarjeta. Es una tarjeta larga. Esta tarjeta se le conoce con el nombre de tarjeta TECON. Esta tarjeta recibe la señal y el voltaje de trabajo por medio de este cable trenzado. Cables conocidos con el nombre de LDBS y van conectados hacia el microcontrolador o microprocesador del televisor. La tarjeta lógica, podemos entonces observar cómo recibe una señal. Esta es la señal de video
y la va a procesar para pasarla finalmente al panel de LCD. La tarjeta lógica también va a recibir una alimentación de voltios de corriente directa, los cuales provienen de la tarjeta principal. Normalmente es un transistor MOSFET, conocido con el nombre de regulador switchador. A veces van a ser 5 voltios, a veces van a ser 12 voltios, dependiendo el tipo de televisor que se trate. No se les olvide que el panel de LCD no produce luz. La luz es producida por los tubos fluorescentes, los cuales se conocen con el nombre de backlights o luces traseras. Estas lámparas son alimentadas con un voltaje de 1000 voltios de corriente alterna a través del circuito inversor, que ya analizamos. Este circuito inversor recibe una alimentación de la fuente de alimentación. Al mismo tiempo, recibe por parte del micro un backlight on, que provoca el encendido del inversor y por lo tanto el encendido de lámparas. Y también el microcontrolador va a mandar un voltaje conocido con el nombre de dimmer, que nos ayuda a modificar el alto voltaje que produce el inversor, modificando la intensidad de brillo de las lámparas. Si durante el procedimiento de reparación del televisor observamos que no hay imagen en la pantalla, pero sí está entrando señal por las diferentes entradas, lo que tenemos que hacer es, número 1, revisar que está saliendo alimentación de voltaje por este conector, donde van los cables LDBS. Ustedes pueden observar que estos cables van en forma trenzada y se dirigen hacia la tarjeta TECON. Se encuentra sobre toda la parte superior de la pantalla. Aquí se encuentra la tarjeta TECON. Y este es el conector que envía señales y voltajes de trabajo. Nosotros necesitamos medir aquí que esté saliendo voltaje que naturalmente proviene de la fuente de alimentación, pero que pasa a través de reguladores o switchadores. En este caso, voy a medir el voltaje de 12 voltios. Tengo mi multímetro digital conectado, la punta negativa a tierra fría y la punta positiva la voy a conectar. Les recuerdo que son 12 voltios de corriente directa. He colocado aquí esta cinta de aislar para evitar un cortocircuito. Debo de tener mucho cuidado al hacer estas mediciones. Si por error se lleva a cabo un cortocircuito, ya sea en las líneas LDBS o en las líneas de alimentación, vamos a correr el riesgo de dañar o nuestra tarjeta TECON o hasta nuestro microcontrolador o microprocesador. Por eso necesita usted tener mucho cuidado. De ahí que estamos aislando la aguja y estamos aislando la lámina del blindaje. Observamos que existen 12 voltios. Estos 12 voltios van a ser llevados desde esta parte del circuito hacia la tarjeta TECON. De hecho, si estos 12 voltios no existieran, la televisión se apagaría por protección. Estos 12 voltios van a subir y van a llegar hacia nuestra tarjeta TECON. Voy a utilizar mi osciloscopio para observar la forma de onda que existe en las señales de salida. El osciloscopio deberá ir conectado a tierra. Y por medio de una aguja, nuevamente vamos a colocar ahora en las salidas LDBS para poder verificar la señal que se extrae en ese sitio. Esa será una prueba que me indica que el microcontrolador está funcionando. Esta es la señal que se presenta en la salida de los cables LDBS. Podemos ver que es una señal muy pequeña, de tan solo 254 milivoltios, pico a pico.
La tarjeta TECON se encuentra en la parte superior de nuestro televisor. Aquí retiramos el blindaje que se encuentra en la parte superior para poder ver toda la tarjeta. La función de la tarjeta TECON es recibir la señal de los cables LDBS y transferirla a la pantalla después de procesarla. Una de las fallas comunes que se llega a presentar en la tarjeta TECON viene a ser que el fusible que se encuentra en la entrada que recibe los 12 voltios se daña. Recuerden ustedes que esta tarjeta TECON va a recibir por medio de cables la alimentación de 12 voltios o 5 voltios, según sea el caso. Viene después del fusible un capacitor de filtraje. Si ese capacitor se pone en corto, daña el fusible, provocando que el televisor se apague. Por protección, si checamos el voltaje de 12 voltios en LDBS, lo vamos a tener presente. Sin embargo, ya no se alimenta la tarjeta por el daño del fusible. En todo caso, si se presenta este problema, le recomendamos quitar el blindaje y medir la alimentación después del fusible. En caso de que esté dañado, le recomendamos cambiar tanto el capacitor de filtro como el fusible. Esta es una tarjeta de TECON. Como podrá ver, existen muchos componentes de montaje superficial. Estos componentes de montaje superficial llegan a tener problemas en lo que respecta a los falsos contactos. Por lo tanto, debemos de proceder a resoldar estas tarjetas. Existen diversos procesos para resoldar y voy a mencionar dos de ellos. Si usted no cuenta con alguna herramienta especial, mínimo debe de utilizar una pequeña brocha. Esto es muy práctico. Haga funcionar el equipo y por medio de la brocha pase las cerdas sobre los componentes. Si en ese momento el problema se soluciona o bien se presenta, significa que el falso contacto está sobre esa área. Y con un cautín convencional de lápiz va a proceder a resoldar los componentes del área a donde usted haya localizado el falso contacto. Otro de los procedimientos que se utiliza para quitar los falsos contactos en tarjetas donde se emplean componentes de montaje superficial es utilizando este tipo de pistolas de calor. Aquí tenemos uno de la marca Wheeler, el modelo 6966C. Parece un secador de pelo, pero no lo es. Esta pistola cuenta con una boquilla, por donde va a salir el aire caliente concentrado. Si presionamos este botón hacia abajo, el equipo va a encender y la pistola va a empezar a emitir un aire muy caliente concentrado, el cual nos va a permitir resoldar la tarjeta. Para resoldar debemos de pasar la boquilla de esta pistola de calor sobre la tarjeta de circuito impreso, cuidando de que no haya demasiado calor que pueda dañar a los componentes, pero que sí permita que la soldadura se funda y vuelva a hacer nuevamente contacto. Este es el procedimiento que se utiliza para eliminar los falsos contactos en las tarjetas de componentes de montaje superficial. TECON nos manda la señal hacia nuestra pantalla de LCD a través de conectores flexibles. Revisemos en el siguiente capítulo la estructura de una pantalla de LCD.